psicología nace desde la filosofía, ¿sí? Nace la psicología desde la pregunta sobre quién es el ser, qué es ser humano, qué es el amor, por qué vivimos, qué es la muerte, por qué amamos, por qué sufrimos. Y a todas esas preguntas intentó darle respuesta por medio de mitos, como Platón, como el mito de Narciso, como el banquete, ¿sí? A todas esas preguntas trataba de responder mediante un mito, ¿sí? Que es la filosofía mítica. Para que la psicología pueda ser considerada, llamada ciencia, tiene que mantener el método científico de las ciencias naturales, que es el método empírico de la comprobación de hipótesis, ¿sí? Plantear una hipótesis, hacer los estudios, análisis y mostrar mediante esos resultados si se comprueba esa hipótesis o si se modifica. Y nace el conductismo como la primera escuela psicológica. El conductismo se basa simplemente en todo lo que puede ser perceptible por los sentidos para poder ser ciencia. El experimento basado en el conductismo era, por ejemplo, unos perros en una jaula que tocaban una campana y le daban comida. Tocaban la campana, le daban comida. Tocaban la campana, le daban comida. Tocaron la campana, no le dieron comida, pero vieron que los perros ya estaban salivando, esperando no que la comida. Entonces, el conductismo plantea lo de la teoría de estímulos primarios, estímulos secundarios, estímulos que condicionan y respuestas. El conductismo entiende y trabaja al ser humano basado en estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. El estímulo y la respuesta perceptibles por los sentidos. No se trata de qué estás soñando o no se trata de cuál es la idea. Se trata de cómo a vos te afecta ese sueño o esa idea. Si te sube la presión, si sudas más, en fin. El conductismo entiende al ser humano como una máquina orgánica donde constantemente estamos haciendo respuestas a estímulos. Si yo quiero modificar una respuesta, tengo que encontrar el patrón de estímulos y aplicando otros estímulos puedo modificar esa respuesta. Y luego aplico estímulos para sostener, para reforzar, estímulos positivos, estímulos negativos. Luego nace la psicología que más auge tuvo, que es el psicoanálisis con Sigmund Freud, donde plantea a que el ser humano es sumiso ante un ente, ante una fuerza que es superior al mismo ser humano, que es un inconsciente. Donde el ser humano, en algún punto, en alguna forma, es esclavo de un inconsciente, que es una fuerza que siempre intenta salir. El ser humano se protege mediante un preconsciente que reprima a ese inconsciente y un consciente. Entonces plantea a un ser humano de alguna manera más pesimista, pasivo, fraccionado en un inconsciente, en un pre o subconsciente y en un consciente, donde solamente hoy somos lo que el pasado fue. Hoy somos aquello que nuestro pasado fue. Hoy somos consecuentes a nuestro pasado y a ese inconsciente latente constantemente empujando por salir. Y luego nace la tercera fuerza, que es el humanismo, donde se contrapone al psicoanálisis y al conductismo. Cada escuela propone al ser humano como algo distinto y en base a cómo lo propone es cómo lo trata. El humanismo, el existencialismo con la Gestalt, propone que el ser humano no es pasivo y es activo, que el ser humano es mayor en todo que la suma de sus partes. El ser humano es holístico, no es fraccionado en un inconsciente, un preconsciente o en un subconsciente. El ser humano se lo aborda y se lo trabaja desde el todo, que el todo es más que la suma de sus partes. Entiende como un ser humano activo, como un ser humano con poder y voluntad de cambio. Y siendo existencialistas, considera, ¿sí?, con filósofos como Husserl, que la existencia precede ante la esencia. Quiere decir que el poder de elegir, el poder de existir, supera cualquier consecuencia de un pasado. Nosotros no somos consecuencia de nuestro pasado, nosotros somos lo que elegimos ser. Y el humano propone ciertas modificaciones con respecto al vínculo terapéutico. Mientras el conductismo o el psicoanálisis propone una distancia óptima para poder observar, analizar objetivamente, y podemos discutir entre lo subjetivo y lo objetivo, pero propone esa distancia para analizar y entender a ese individuo. El humanismo propone un vínculo empático, donde el poder y el saber no están en el terapeuta, no están en el profesional. El saber y el poder está en la persona. ¿Quién sabe más sobre el problema?
la persona que lo padece, la persona que lo sufre, que lo transita, o yo. No se trata de darle el poder a la persona, se trata de que nunca se le quitó el poder. El que sabe es el consultante. Otro cambio filosófico son los términos que se utilizan. El conductismo o el psicoanálisis utiliza el término paciente para calificar a esa persona padeciente de un sufrir, mientras que el humanismo considera que esa persona no está enferma, ¿sí? Eso no padece nada, no está enfermo, son crisis habituales, duelo, separación, vocación, angustia, no son enfermedades, son procesos naturales de todo ser humano. Entonces esa persona no está enferma, y como esa persona tiene el poder, tiene la voluntad, tiene todos los recursos para poder solucionar, resolver, no es un paciente, es un consultante, una persona que está haciendo una consulta psicológica para resolver. Y se trabaja en el humanismo en el enfoque centrado en la persona. Quiere decir que la teoría puede determinar que, por ejemplo, un duelo tiene 2 etapas, o una adicción, o lo que sea, pero al trabajar en el enfoque centrado en la persona entendemos que el fuente de todo conocimiento y todo saber es el consultante, es quien más sabe. Entonces se trabaja enfocado en esa persona, no aplicando toda la teoría ante una persona o tratando que esa persona encaje ante la teoría. Se trabaja enfocado individualmente a cada consultante y se trabaja con un vínculo empático. No hay una distancia óptima. El terapeuta o el consultor trabaja desde la congruencia, ¿sí? No se reprime el sentimiento, no se reprime el pensamiento, se trabaja desde la verdad, desde la honestidad y desde un vínculo empático igualitario, donde no hay distancias, no hay una persona acostada y el otro sentado, no hay un escritorio que separe. Se trabaja por medio de la empatía, mediante la congruencia, y se trabaja sobre todo con la no directividad. Mientras otras escuelas proponen un método directivo, un método de estrategia, donde proponen, por ejemplo, hoy hablame sobre tu relación con tu padre, sobre la relación con tu madre, contame esto o explícame lo otro. El enfoque centrado en la persona es no directivo, es el consultante quien habla de lo que quiere y cómo quiere. Así sea que el consultante decide, elige estar 3, 4 encuentros hablando de una planta, se acompaña a el relato, porque se entiende que quien más sabe es la persona. Y si esa persona todavía no quiere hablar del padre, porque no es importante, porque no está preparado. Entonces el humanismo viene a proponer a un ser humano más positivo, con voluntad de cambio, con poder, con sabiduría, y rompe el paradigma de que el poder está en el terapeuta. Propone un vínculo empático y sobre todo cree realmente que el ser humano tiene todas las capacidades y todos los recursos. Solamente el proceso lo que hace es fomentar, estimular, potenciar todos los autos recursos, automotivación, autoconocimiento, autoestima. El proceso lo que hace es acompañar a ese consultante a que se encuentre consigo mismo, y eso es el insight, es el eidos, es la luz. Las 3 escuelas psicológicas, las 3 son válidas, las 3 acreditan resultados, no hay una mejor que otra, simplemente las 3 escuelas en 3 épocas históricas y culturales distintas proponen a un ser humano de una manera distinta, y cómo lo entiende, cómo lo propone, cómo lo trata, cómo lo acompaña. El humanismo nace a grandes rasgos luego de la crisis de la Primera Guerra Mundial, donde tenías a la sociedad productiva, a los hombres que no producían y no se podían permitir un proceso, una terapia de psicoanálisis de diván de 2 años para volver a recuperar a esa persona. Entonces propone o crea este sistema de psicoterapia breve, donde no importa el pasado, no interesa qué te pasó a los 4 años, importa el aquí y el ahora. ¿Qué haces con eso que te pasó a los 4 años? ¿Qué sentís hoy? ¿Qué estás haciendo hoy para cambiarlo? Rompe con esto atemporal del psicoanálisis, de trabajar mediante un pasado para entender a un presente. ¿Sí? Las 3 escuelas son válidas, las 3 escuelas fomentan o acreditan resultados efectivos, simplemente proponen a un ser humano distinto, y como lo proponen es como lo tratan. Entonces no se trata de qué escuela es mejor, se trata simplemente el principio y el fin de la sanación o la respuesta es el vínculo terapéutico, ese vínculo que se puede provocar, generar entre esas 2 partes. Se trata de cómo cada consultante se siente con ese consultor, con ese psicólogo, con ese terapeuta o con ese doctor. Las preguntas de hoy
serían, si vos te pudieras pensar, sos una persona de estímulos y respuestas, condicionado, siguiendo un patrón, sos simplemente alguien sumiso ante reacciones y conductas inconscientes, o tenés la fe, tenés la certeza, que tenés todas las herramientas, que tenés todo el poder, que tenés decisión, que tenés poder de cambio y solamente falta el ejercicio